La temporada 2 de Project Playtime trajo muchísimas cosas interesantes para la historia de la saga de la fábrica de juguetes, desde referencias, easter eggs y una nueva parte del lore que cambia absolutamente todo lo que conocíamos. Buenos días, tardes o noches, y sean bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Prophesix y en este video vamos a hablar de 5 detalles ocultos que esta nueva actualización ha agregado a Project Playtime y a la historia de Poppy Playtime. Sin nada más que decir, empecemos. Número 5. ¿Qué se hace exactamente en la forja de reciclaje y cuál es su significado oculto? Project Playtime introdujo un nuevo mapa, la forja de reciclaje o el Destroy a Toy. Este nuevo mapa, que se une a la rotación de mapas del juego, básicamente es una forja de fundición enorme donde mucha basura proveniente de la fábrica es transportada hasta este lugar para ser incinerada, procesada y reutilizada de muchas formas. Como si bien su nombre lo dice, la forja de reciclaje se encarga de utilizar mucho material y procesarlo en distintos hornos. También contiene varias salas de máquinas, un área subterránea llena de muchísimas válvulas de presión, tuberías de conducción de agua y gas y de gran fundidora en el medio y varios espacios de monitoreo. En general es un lugar enorme dentro de la fábrica y quizás uno de los más útiles, pues de aquí es de donde probablemente salga mucho del material que se usa en la fabricación de juguetes. No nos ponemos a pensar mucho en esto, pero la fábrica Playtime es un lugar enorme, repleto de muchísimas áreas de producción, y el hecho de que la fábrica sea capaz de procesar, fabricar, reutilizar, crear y distribuir juguetes de manera sincronizada es impresionante, pero a la vez bastante turbio. Y una de las cosas que más me impresiona es la simbología que maneja la fábrica. Seguramente, al igual que yo, no lo notaron a la primera, pero toda la actualización lleva por nombre Incineration, y no lleva ese nombre nada más por llevarlo o porque combine con la temática. Si vamos a la introducción de la actualización o el tráiler oficial, escucharemos un diálogo de parte de Harley Sawyer, que si recuerdan es el científico que oímos hablar en Project Playtime y que se ha encargado de llevar adelante la iniciativa de los cuerpos grandes, que es básicamente la creación de monstruos juguetes para ser usados como trabajadores sin paga. Ya tengo un video completo explicando absolutamente todo este asunto, así que no voy a ahondar tanto en eso, pero de lo que sí voy a hablarles es del deseo que tiene Harley de preservar la vida, erradicando la muerte. Según sus propias palabras, la mortalidad es la maldición de los débiles y que su objetivo es ser el hombre que ayuda a la humanidad a escapar de la incineración, que es la muerte. Esto tiene muchísimo significado y de hecho me recuerda bastante a los objetivos principales de William Afton en Five Nights at Freddy's, pero en este caso Harley busca alcanzar la inmortalidad literalmente convirtiendo a una persona en un juguete. Y esto queda demostrado y evidenciado en uno de los VHS de Poppy Playtime, siendo el VHS de Bron, donde vemos como un hombre llamado Thomas Clark, ya bastante mayor y que padecía de cáncer de pulmón, pidió voluntariamente ser convertido en un juguete, volviéndose el juguete de Bron que vemos en esta cinta. Así que con toda seguridad podemos decir que el objetivo y todo el foreshadowing de esta actualización va relacionado al cómo la forja puede simbolizar a la muerte y cómo los miles de juguetes que recordemos alguna vez estuvieron con vida fueron las víctimas o personas que no pudieron alcanzar el sueño de la inmortalidad de Harley. Todavía no nos queda claro por completo si el objetivo de Harley solo era recrear monstruos para convertirlos en trabajadores de tiempo completo o si quería alcanzar la inmortalidad volviéndose él un monstruo, pues ya tenemos en claro que al menos Momelondex sí tiene una mujer adulta dentro, pero quizás sea algo que descubramos mejor en el capítulo 3 de Poppy Playtime. Número 4. Números extraños en la fábrica. Esta actualización añadió bastantes cosas extrañas en el nuevo mapa de la forja de reciclaje Destroy a Toy. Como dijimos antes, el mapa nuevo de Project Playtime añadió un sinfín de cosas nuevas como diferentes referencias e easter eggs sobre el capítulo 3. Sin embargo, también añadieron detalles propios de este juego que servirán a futuro. En esta actualización, en el apartado donde se supone que están los VHS, del que hablaremos más adelante, se añadió un teléfono con unos ojos. Este se mostró como un teaser antes de la salida de la actualización, y aunque de momento no tenga ninguna funcionalidad y solo sirve para agarrarlo y dejarlo de nuevo en su posición y no pueda marcar ningún número, es bastante probable que en los próximos parches empecemos a ver que ese teléfono sea útil y encontremos secretos y referencias al marcar botones en él. Uno de los números encontrados se puede ver en la sala del Destroy a Toy, pues en él se puede ver escrito en una columna de metal el siguiente número: B001364 o BU1364. Esto puede decir fácilmente
fácilmente Boo, de Boxy Boo, o ser un número simplemente. El caso es que estos extraños números empezaron a aparecer ahora en la fábrica. También hay uno que se encuentra en uno de los escritorios que dice Call K o Cal K. No se lee muy bien lo que dice, pero puede ser que represente que llamemos a alguien dentro de la fábrica. Y de momento no hay ningún empleado importante que sepamos que empiece con la letra K. También en una parte del Destroy a Toy, en una de las salas de control de operaciones, se puede ver que dice llama al 911, que es el número de emergencia de las fuerzas policiales en Estados Unidos. Y así como este, hay otro que también tiene otro número, 624-545-46. Desconozco qué puede tener de utilidad estos números, pero lo más seguro es que tengan algo que ver con el teléfono que mencionamos anteriormente, ya que bueno, fue agregado en esta actualización y dudo que solo lo hayan puesto por estar. Tiene que tener alguna utilidad a pesar de que no se le pueden marcar los botones todavía. Además, este teléfono también tiene bastante que ver con la primera cinta VHS de Project Playtime. Número 3. La nueva cinta, el teléfono y el regreso de Rowan Stoll. Antes de hablar de la nueva cinta debemos volver atrás y revisitar la cinta anterior. Al final, una persona o un ente que nos hablaba en mayúsculas nos dice que nos enviarán un regalo. Resulta ser que si iluminamos el teaser del teléfono se verá el mensaje "tu regalo ha llegado". Por ende, el regalo que nos tenía que llegar es el teléfono. Básicamente, este teléfono servirá, o creo que servirá, para marcar a diferentes números que encontremos escondidos en el juego y así armar una especie de ERG o juego de realidad alternativa donde encontremos pistas, secretos, easter eggs y más cosas escondidas marcando el número. Les digo esto porque el teléfono será muy importante a futuro y ya con los números que hemos encontrado podemos darnos una idea. Ahora, revisitando la nueva cinta tenemos bastantes cosas interesantes que se han descubierto. Primero que todo podemos escuchar a Harley acercándose y viendo a su primera creación de la iniciativa de los cuerpos grandes, siendo este Boxy Boo, y él mismo dice que Boxy Boo abrió muchas puertas para la creación de más monstruos. Ya sabemos que Boxy al menos es el primer monstruo creado de la iniciativa, comprobando que lo imposible se puede hacer realidad. Harley, sorprendido, admira a Boxy Boo y se da cuenta de que su creación está viva. Es ahí donde le pregunta a otro científico una actualización sobre el estado de Rowan Stoll. Podemos decir que esta cinta se encuentra canónicamente en el mismo momento de la muerte de Rowan, ya que Rowan Stoll, recordarán que ya hablamos de su historia anteriormente, explica que vio algo gigante y amenazante tratándose del mismísimo Boxy. Y si para ese momento Boxy apenas acababa de nacer, esto tendría que suceder antes de 1991 o específicamente antes del nacimiento de Mommy Longlegs y Hugo Alberto, ya que para esa fecha Mommy Longlegs ya existía y ella era el experimento 1222 y Hugo Alberto el 1170. Técnicamente Boxy debería ser un número inferior. El caso, y para no confundirnos tanto, es que casi nos termina de confirmar que efectivamente Rowan Stoll ya estaba sabiendo qué sucedía dentro de la fábrica y descubrió la existencia de Boxy Boo, ya que se supone que los experimentos vivos y asesinos era algo que los trabajadores no tenían que saber del todo. Solamente Mommy y Hugo, que eran los más controlables y dóciles, tenían acceso a toda la fábrica. De cualquier forma, Harley es interrumpido por el teléfono y se molesta por esto, siendo este el mismo teléfono que escuchamos en el tráiler de Project Playtime Fase 2. Y además de esto se nos deja en claro que no sabe quién está llamando y le molesta porque se supone que es algo privado. ¿Podrá ser el teléfono un aliado, un enemigo? No lo sabemos. Pero de momento podemos suponer que el regalo que se supone tendríamos que obtener era el mismísimo teléfono. Número 2. Easter eggs del capítulo 3. Como segundo punto que descubrimos en esta actualización, hemos descubierto más cosas interesantes sobre el capítulo 3. Ya he hablado hasta el cansancio del nuevo póster encontrado que hace referencia al Playcare, la nueva ubicación donde sucederán los acontecimientos del capítulo 3 de Poppy Playtime. Como les dije, no voy a profundizar tanto en el póster fuera de decirles que este mismo es una referencia a lo que veremos en el capítulo 3, pues en él se pueden ver 3 peluches, uno de un patito, un unicornio y un perro dirigiéndose al Playcare, lo que perfectamente puede simbolizar que el capítulo 3 estará enfocado en decirnos qué sucedió exactamente con los niños huérfanos que fueron usados para hacer experimentos. Y no es lo único, pues en el área de los VHS se puede encontrar una pequeña referencia. Si prestamos atención y nos quedamos viendo la pantalla por un largo rato, podremos ver un destello que parece ser Hugo Alberto. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene esto de sorprendente? Hugo ya estaba en el juego desde muchísimo antes. No nos referimos a Hugo del Project Playtime, sino al paradero de Hugo en Poppy Playtime. Sabemos que
que efectivamente murió desde el capítulo 1. Sin embargo, hemos estado viendo que han salido varias referencias sobre su posible paradero, desde pequeñas insinuaciones a que sigue con vida viendo pelos azules con manchas de sangre en el capítulo 2 y ahora esto, abriendo la posibilidad de que quizás y solo quizás Hugo literalmente siga con vida y podamos verlo de regreso en Poppy Playtime capítulo 3. O quizás solo sea un elemento puesto nada más para joder, quién sabe. Número 1. Project Playtime se ubica en el presente. Y ya para finalizar, la cosa agregada más misteriosa de esta actualización es esta textura. Bueno, no es la cosa más misteriosa, pero es algo que tiene oculto el juego. Literalmente es una imagen del Scout de Team Fortress 2 que fue usada como imagen de testeo por parte de los desarrolladores. Nada más quería comentarlo ya que es bastante chistoso que esto esté aquí, pero no es de que les voy a hablar, aunque definitivamente es extraño esta imagen. Les vengo a hablar de una textura que se puede encontrar cerca de las estaciones de trenes, específicamente esta, donde se puede ver una textura que dice World Train Co. desde 2020. ¿Se supone que Project Playtime no era una secuela a los eventos de Poppy Playtime? Es por esto que podemos ver a Hugo, Mommy y a Boxy completamente vivos sin que interrumpa la continuidad, pues aparentemente este cartel que dice Train World Co. desde 2020 destruye completamente todo lo que sabíamos. No solo contradice el que Project Playtime sea una precuela, pues se supone que Poppy Playtime tiene como fecha establecida de sus eventos 10 años después del cierre de la fábrica, y se supone que la fábrica cierra entre 1990 y 1999, no tiene ningún sentido absolutamente para nada que Project Playtime tome sus acontecimientos muchísimo después. Esto me deja más dudas y preguntas que respuestas. O simplemente es una textura sin importancia, o de verdad Project Playtime se basa años después de Poppy Playtime. Sinceramente no sé qué decir, no sé qué opinen ustedes al respecto. Me gustaría pensar que Project Playtime se ubica más en el pasado que en el presente, pero este cartel contradice absolutamente todo lo que sabíamos del lore. Sin nada más que decir, quiero agradecerle muchísimo a Ethos por ayudarme con la edición de este video. Pásense por su canal y su Twitter, es muy chévere mi compa. Y ya para finalizar, me gustaría saludar a los miembros del canal. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.